Bueno, y la justicia aprobó entonces el desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco de la investigación por el denominado caso Democracia Viva. Ahora el Ministerio Público podrá formalizar a la parlamentaria, quien es indagada por el delito de fraude al fisco. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con el diputado demócrata cristiano, también presidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Agustina, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, diputado, partamos hablando sobre la base que para muchos puede ser una incógnita, el concepto desafuero, porque, claro, los parlamentarios, tanto los diputados como los senadores, tienen un fuero parlamentario, que es esto precisamente lo que se está poniendo en duda dentro de la parlamentaria. Así es. Explico, Agustina, en términos simples para hacerlo bien asequible a toda la comunidad. El fuero parlamentario significa que tú, para ser investigado por la justicia, primero tiene que haber una aprobación por parte de una corte de apelaciones, en este caso la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es decir, levantan ese fuero para que la justicia, ¿no es cierto?, pueda entrar e investigarte y a darte, digamos, a conocer cargos. Eso se llama, ¿no es cierto?, la formalización. Ahora, queda un paso sí aún, ¿ok? La Corte de Apelaciones aprobó el desafuero de manera unánime. El abogado de la diputada Catalina Pérez ha dicho que va a apelar a la Corte Suprema, esa es la última instancia. Y obviamente que si la Corte Suprema ratifica ese desafuero, entonces en ese instante la Corte Suprema notifica a la Secretaría de la Cámara de Diputados, en este caso a Miguel Landero, y la diputada queda suspendida de todas sus funciones o facultades como parlamentaria. Y obviamente entonces la Fiscalía puede formalizarla, es decir, decirle a ella directamente y a su abogado que va a ser investigada por tales, ¿no es cierto?, presunciones de delito. Y digo presunciones de delito porque obviamente los delitos los tiene que calificar la Fiscalía, no yo en este caso. Y ahí enfrenta, ¿no es cierto?, todo el proceso penal que se abre a partir de esa formalización. ¿Qué acarrea eso? Aparte de las pérdidas de sus facultades, ¿no es cierto?, como parlamentaria, es decir, no puede participar en los debates, no puede ir a las comisiones, no puede acceder a la sala. Significa además que hay que modificar probablemente los quórum de aprobación de algunas leyes, y eso se hace con un recálculo que la Secretaría de la Cámara de Diputados tiene que efectuar una vez, insisto, que sea ratificado esto por la Corte Suprema. Diputado, ¿y a usted qué le parece finalmente que la parlamentaria Catalina Pérez busque ir a una siguiente instancia, en este caso a la Corte Suprema, para evitar entonces ser formalizada por eventuales delitos que ya la historia la conocemos de hace un buen rato ya? Sí, a ver, ella está utilizando un derecho que tiene ella como parlamentaria, pero también el derecho que tiene cualquier chileno o chilena, por ejemplo, de recurrir, ¿no es cierto?, a las instancias judiciales que considere apropiadas. O sea, ejerce un derecho, y yo, aunque tenga una opinión contraria o crea que tenga que seguir adelante esta investigación, obviamente ella está en su derecho de utilizar esa digamos, herramienta procesal. Ahora, yo lo que estimo es que es probable, luego que esto fue ratificado 5-0 perdón, 3-0 en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, o sea, fue unánime la resolución, lo más probable, ¿no es cierto?, es que esto sea ratificado también en la Corte Suprema, y ahí obviamente se va a iniciar todo este proceso. Ahora, dicho eso, y eso es público, lo pueden ustedes buscar. Yo desde el día uno he dicho respecto a Democracia Viva, no de las personas involucradas, porque obviamente eso lo tiene que investigar la Fiscalía, y ya lo está haciendo, pero sí respecto a Democracia Viva dije desde el día uno que estábamos frente a este caso de fundaciones, frente a un fraude al fisco, a organizaciones que simplemente se unieron para obtener dinero del fisco con objetivos políticos. No solo en el caso de Democracia Viva, esto es lo mismo que sucedió, por ejemplo, en la región del Biobío, con el caso de fundaciones ligadas al gobierno regional en Biobío, pero también sucedió en otras regiones. Aquí lo que ha habido es defraudar al fisco simplemente para pagar actividad política, en algunos casos la creación de partidos regionales afines o a gobernadores regionales o a determinados actores políticos de la zona.
Sí, diputado, pero por ejemplo, claro, como cualquier chileno, cualquier ciudadano puede utilizar cualquier instancia o todas las instancias disponibles para entonces o evitar la justicia o cambiar de alguna manera los resultados que se han ido entregando, ya sea, por ejemplo, si está en una prisión preventiva, poder tomar otro tipo de medida cautelar. Pero en el caso, por ejemplo, de un parlamentario, y acá lo llevamos a Catalina Pérez, ¿hasta qué punto se hace sostenible un fuero considerando de que acá ya la Corte de Apelaciones fue bastante clara y queda una nueva instancia? ¿Desde cuándo los parlamentarios están protegidos cuando hay una investigación bastante clara en contra de una parlamentaria? Bueno, va a estar, comillas, protegida con ese fuero hasta que sea ratificado este desafuero en la Corte Suprema. A ver, si tú me preguntas a mí en lo personal, pero es que por eso no es tan fácil decirlo, porque yo en lo personal diría, mira, no vayas a la Corte Suprema porque has tenido un fallo unánime en la Corte de Apelaciones. Creo que te van a ratificar el desafuero. Eso es lo que yo creo. Pero obviamente que ella tiene el derecho junto a su abogado de ir a la Corte Suprema. O ¿Y sea, ese usted, derecho, diputado? más allá de mi opinión, no puedo cambiar ese derecho. Y Pero además como es parte de presidente la de la pega del Cámara, abogado. ¿considera que justo en comparación, por ejemplo, al resto de las chilenas y los chilenos que no tienen este, entre comillas, beneficio, y considerando además que esta es una parlamentaria que en 2018 incluso propuso un proyecto en donde se quitara este fuero de los parlamentarios? Y yo en el tema del fuero, ahí me llevas a otra discusión, Agustina, y yo en esto quiero ser bien también transparente contigo. Yo creo que el fuero es una herramienta necesaria para los parlamentarios, porque los parlamentarios, cuando nos tomamos en serio nuestro trabajo, cuando lo hacemos en serio, podemos decir algunas cosas que no pueden decir otros chilenos, otros ciudadanos, por temor a represalias. Yo creo que ese es el sentido del fuero. No es para protegerte de hacer cosas mal. No es ese el sentido del desafuero. El fuero lo que te da es la libertad de poder expresar a la sociedad aquellos puntos de vista que otros chilenos, otros ciudadanos no pueden decir con toda libertad, cuando enfrentas a veces al crimen organizado, cuando enfrentas a veces al poder económico. Para eso está hecho el desafuero, para poder hablar con más libertad. Obviamente el fuero parlamentario no está hecho para protegerte frente, ¿no es cierto?, a delitos que tú hayas cometido. No es ese el sentido del fuero. Por tanto, el fuero parlamentario es una herramienta que yo voy a, digamos, salvaguardar siempre. Creo que es necesario, creo que le hace bien al trabajo parlamentario cuando tú lo ocupas para lo que fue hecho, no para protegerte si has cometido un delito. Obviamente que eso es de naturaleza distinta. Diputado, y usted como presidente de la Cámara, ¿cómo hace una reflexión de este 2024, inicio de 2025, en cuanto a cómo es la imagen de los parlamentarios para la ciudadanía? Considerando, además le agregó no solamente, por ejemplo, el caso de Catalina Pérez, sino que también hay un diputado actualmente que está en prisión preventiva, el diputado Ojeda. Así es. O sea, yo creo que este ha sido un año horrible. ¿Qué te puedo decir? Ojeda, ¿no es cierto?, en prisión preventiva, un diputado que era parte de la bancada de republicanos, que luego es sacado de esa bancada y está hoy día, ¿no es cierto?, en prisión preventiva, también por fraude al fisco en el caso de fundaciones ligadas en la Araucanía. Tenemos al diputado Pulgar, ¿no es cierto?, por una investigación ya de bastantes años o de bastante tiempo en relación a temas de abuso sexual. Estamos esperando la ratificación por parte de la Corte Suprema también de lo que sucede con Catalina Pérez. Estoy enterándome, porque lo estaba viendo en las noticias ahora, esta acusación, ahí obviamente esto recién se está iniciando respecto del diputado Durán, es decir, no son hechos que sean positivos, obviamente, para la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Son hechos dolorosos que obviamente, y no solo dolorosos, también creo que en la opinión pública generan una sensación de desazón muy grande. Yo creo que también los parlamentarios, y esto lo digo tal vez no solo como presidente hoy día en ejercicio de la Cámara, también lo digo como ser humano, digamos, como persona. Yo creo que uno tiene que tener conciencia que cuando es parlamentario ocupa una función pública que es distinta, que te da, comillas, beneficios que la ciudadanía te ha entregado, pero también te entrega una responsabilidad enorme que está aquí sobre tus hombros y también sobre tu conciencia, que tienes que actuar correctamente, que la gente te va a juzgar de manera distinta porque tú tienes un poder distinto, mayor que el resto de los ciudadanos, y por tanto tienes que estar a la altura de esas circunstancias. La gente te va a evaluar de manera distinta. Para un parlamentario no es lo mismo pasarse una luz roja, ¿Y hay gritarle conciencia, a cree usted, alguien, estar en diputado, un al respecto? altercado.
Yo siento que esa conciencia se ha ido perdiendo y que hay que recuperarla, que estos temas hay que hablarlos entre nosotros los parlamentarios. Mira, esto es bien de catequesis, perdona Agustina que vuelva un poquito a la catequesis, pero esto es como cuando uno era cabro chico y le enseñaban que el pecado del Papa era distinto que el que tenía uno que era un adolescente. Y no es porque el otro sea simplemente el Papa, es simplemente porque tienes mayor información, tienes mayor poder y por tanto tus acciones revisten otras consecuencias. Y en el caso de los parlamentarios es lo mismo. Lo que uno hace como parlamentario reviste efectos distintos a lo mismo que puede hacer un ciudadano, ¿no es cierto?, de a pie o común o corriente chileno. Y me parece que esa conciencia se ha ido perdiendo en el tiempo en el mundo parlamentario y es bueno recuperarla. Diputado, y sobre O al esa menos es conciencia, necesario. por ejemplo, ¿cuál es el punto que usted tiene respecto a estas asignaciones o oficios emitidos por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, en donde incluso hay parlamentarios que piden reconsiderar las objeciones y donde estamos hablando de lo que se está solicitando? Y ahí usted dígame qué tan necesarios son o no, a su juicio, por ejemplo, un dron, una cámara de fotos, un notebook, etcétera. O sea, yo creo que cuando tú tienes recursos que son asignados a tu función parlamentaria, tienes que utilizarlos bien. Entonces, claro, si yo lo que estoy pidiendo es un dron para mejorar mi acción parlamentaria, la verdad es que no sé cómo mejora tu acción parlamentaria. Vaya a sacar mejores fotos y tener mejores imágenes. Pero ¿cuál es el aporte reflexivo a las políticas públicas del país tener un dron, por ejemplo? No sé cómo eso ayuda. Una cosa distinta es que tienes obviamente que utilizar teléfonos, líneas telefónicas, te tienes que movilizar en un auto para recorrer las cosas, pero eso también tienes que hacerlo con un sentido de conciencia mayor, sin un sentido de abuso. A eso es lo que me refiero con que creo que hay que mejorar también nuestros niveles de conciencia respecto de nuestra actividad. Pero obviamente un dron no sé cómo impacta en, por ejemplo, el mejoramiento de las políticas públicas. A lo mejor te gusta verte filmado desde el aire y tú corriendo y mostrar una imagen, no sé, que eres alguien que está en terreno, pero a mí me parece que eso es bastante más populismo. Eso para mí está muy asociado a lo que lamentablemente se ha constituido a veces la labor parlamentaria, como de un, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como alguien que solo tiene que andar regalando tortas, premios para el bingo. Eso no es un parlamentario. Un parlamentario está hecho para legislar, para buscar el bien común de la sociedad, pero no es un animador social. Y yo siento que a veces esa conciencia se ha perdido y también yo lo que espero es que los ciudadanos recobren cuál es el sentido de los parlamentarios. El parlamentario no es para regalar pelotas de fútbol al club deportivo, ¿te fijas? Ni para hacer la lista del comité de allegados o para andarle buscando, ¿no es cierto?, que se salte los cupos. Eso se llama populismo, eso simplemente es desnaturalizar la labor parlamentaria. Yo lo digo esto con bastante criticidad porque creo que eso es lo que también hace que al final del día la corrupción se instale en las instituciones públicas, se instale en la política, porque al final se transforma la actividad política en entrega de favores, simplemente en ayudar a otros a saltarse la fila, en que yo te doy esto, entonces tú me entregáis el voto, no solo tuyo, de un grupo, y eso se llama corrupción con todas sus letras. Diputado, y sobre este año que va a ser sumamente importante considerando de que no solamente tenemos elecciones presidenciales, también el Parlamento cambia en un porcentaje. Me imagino que también ahí están puesta la atención para este nuevo periodo que comienza. Así es, este es un año de elecciones parlamentarias, ¿no es cierto? Se renueva toda la Cámara de Diputados y Diputadas en noviembre del 2025, se renueva la mitad del Senado en aquellas regiones que son impares y tenemos elección presidencial, así que va a ser un año intenso. Y yo lo que espero también es que la ciudadanía comience a votar o vote por candidatos o candidatas que hablen de Chile, que hablen de su futuro, que hablen de economía, que hablen de seguridad, que se planteen en esos términos, que la gente no vaya a entregar su voto por si el parlamentario o parlamentaria en cuestión o el candidato presidencial o candidata presidencial le regaló uno un pan de Pascua, si le entregó una pelota para el club de fútbol o si le donó un premio para la rifa, que haga una decisión mucho más consciente, mucho más pensando en el país, en el bien común del país. Yo, perdona que lo diga así, pero de verdad siento que no nos damos cuenta que cómo ese populismo, ese clientelismo ha dañado profundamente a la política chilena y la ha hecho entrar en un camino de corrupción que realmente a veces nos abisma. Estamos viendo Democracia Viva, pero mira lo que pasó con el tema lencerías en Biobío.
Yo una vez dije como talla lo dije, así, oye, lo único que falta es un proyecto que te enseñen a pintar las uñas. 750 millones había para eso en la Araucanía, o sea, eso es lo que genera ese populismo, ese clientelismo que creo que le hace un daño terrible a la política nacional y que lamentablemente se impulsa a veces desde los municipios, ¿no es cierto?, con la entrega de prebenda o métale festival, canción, pan y circo, como decían los romanos, pero creo que también la sociedad necesita más que pan y circo. Necesita un país para crecer, inversión, desarrollo económico y también hoy día tal vez lo que más necesitamos es seguridad y no sentir que te pueden matar en cualquier esquina de la ciudad donde vives. Y en eso, diputado, para cerrar, de cara a la carrera presidencial, con los números que hemos conocido en las encuestas diferentes de Michelle Bachelet, ¿usted le gustaría verla ella como candidata presidencial o esperaría que una carta de la Democracia Cristiana fuera en representación? Yo desde la Democracia Cristiana estoy apoyando a Alberto Undurraga bajo el supuesto de que si Michelle Bachelet no va y tenemos, por ejemplo, primaria, mi candidato es Alberto Undurraga, lo he dicho con toda claridad. Pero si Michelle Bachelet dice ahora en marzo que es candidata presidencial, cambia el cuadro político y creo que detrás de Michelle Bachelet va a estar sectores independientes, sectores del socialismo democrático, de la izquierda, y creo que también la Democracia Cristiana. Por eso todo el mundo está en la expectativa de qué va a decir Bachelet. Ahora, si ella dice que no, tendremos que ir a una primaria, y en esa primaria mi candidato es Alberto Undurraga. Y si Bachelet dice que es candidata, entonces creo que va a haber una elección presidencial muy competitiva a fin de año y creo que va a tener un apoyo enorme, no solo de la Democracia Cristiana, sino que de muchos sectores independientes y del mundo de la centroizquierda en el país. Así que todos estamos esperando qué dice Bachelet, porque hasta aquí las señales que ha dado parece que sí quiere. Así que toda la expectativa. Estaremos atentos, diputado, presidente también de la Cámara de Diputados. Erika Edo, muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Muchas gracias, Agustina. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.